Cuando la obstrucción persiste, entonces además del dolor va a aparecer fiebre y leucocitosis, y tienen ustedes el signo de Murphy positivo. Y a eso ya llamamos nosotros una colecistitis aguda. Aquí hay lo que se llama el síndrome de Miritz. El síndrome de Miritz es un hallazgo, ¿sí? Porque el paciente está con dolor y con ictericia y piensan que el cálculo está en el colédoco, pero abren y el cálculo todavía está en el cístico, no ha salido, pero obstruye el colédoco, ¿eh? Estando en el cístico, obstruye el colédoco, y a eso se conoce con el nombre del síndrome de Miritz, un hallazgo quirúrgico, porque el cirujano entra a abrir pensando que hay una coledocolitiasis, es decir, que hay un cálculo acá que está obstruyendo el colédoco y está produciendo ictericia, ¿sí? Y entra y se sorprende que el cálculo todavía estaba arriba. Cuando el cálculo obstruye el colédoco y además del dolor, la ictericia, aparece fiebre, estamos hablando de una colangitis, ¿sí? Y habíamos dicho que eso se llama la famosa triada de Charcot. Entonces, triada de Charcot, dolor, ¿qué más? Ictericia y fiebre. Y esto es igual a una colangitis. Pero si además de esto se agrega hipotensión o alteración de la conciencia alterada, esto más esto es la pentada de Raynaud. Y la pentada de Raynaud es importante porque hemos dicho la mortalidad. Pacientes con pentada de Raynaud, mortalidad 50% garantizada, ¿eh? Y acá vean ustedes, aquí está el páncreas, el Wilson, y a veces el cálculo también activa, ¿no es cierto? Obstruye y hay reflujo de las enzimas pancreáticas y puede originar una pancreatitis de tipo biliar. Entonces ahí están las definiciones operacionales, acá está el signo de Murphy. El signo de Murphy consiste en palpar el control derecho en el punto en que se une la línea medio clavicular de la derecha por el que pasa por la 11ª costilla. Entonces colocan su mano acá y le piden al paciente que tome aire, que no presiona, ¿sí? Lo ponen ahí nada más y le dicen que tome aire, toma aire, el abdomen desciende y la vesícula asciende. Entonces, si hay inflamación, la vesícula hace esto, ¿sí? Está acá, choca con la mano de uno. Y si está inflamada por el dolor, el paciente deja de respirar por el dolor, ¿sí? Ese es un signo de Murphy positivo. Por eso que el signo de Murphy es un breathing, así es, ¿no es cierto? Breathing stop. Respirar, ¿no es cierto? ¿Cómo es breath? Así es respirar. H. Ya, breathing. Un breathing stop, o sea, una parálisis de la respiración. Ya, vean entonces, no metan la mano, sostengan la mano ahí nada más y digan que respire. Al respirar, la vesícula va a tocar su mano. Si no está inflamada, no pasa nada, sigue respirando. Pero si está inflamada, el paciente deja de respirar por el dolor. Por eso es detección, parálisis, parada de la respiración, breathing stop, ¿sí? Al explorar la zona de la vesícula. Ese es el signo de Murphy. La coledocolitiasis solamente da dolor e ictericia. Puede haber náuseas, vómitos, pero eso es secundario. Y aquí está lo que habíamos hablado, ¿sí? Ictericia, dolor y fiebre, triada de Charcot. Le agregan alteración mental, o sea, trastorno de la conciencia e hipotensión. Ya tienen ustedes la triada de Charcot. Digo, la ventana de Raynaud, y es mortalidad 50%. La pancreatitis aguda, hay dolor, ya hemos dicho, ¿sí? Ese dolor suele tener un comienzo preciso. Otros síntomas frecuentes son las náuseas, los vómitos, ¿sí? Y no se olviden que la irradiación siempre va hacia la espalda. En la nueva diapositiva está corregido esto de acá. En el lado derecho está el divertículo y la inflamación del divertículo da la diverticulitis y da dolor en el flanco izquierdo. Puede estar asociado a diarrea, estreñimiento, escalofrío, fiebre, rara vez se perfora.
¿Por qué hay enfermedad diverticular? Genética, ¿no es cierto? Puede ser estilo de vida, ¿sí? Dieta, ¿no es cierto? A una alimentación baja en fibras ricas, falta de actividad física, el uso de algunos medicamentos no esteroideos se ha asociado al desarrollo de diverticulitis, la obesidad y el tabaquismo. Pero acá hay un factor muy interesante en las diverticulitis. Encontraron que tienen que preguntar, como ahora hay mucha migración asiática, entonces tienen que ver si son asiáticos o no, porque la enfermedad diverticular, o sea, la diverticulitis, orientales y occidentales. Los occidentales está localizado en el flanco izquierdo, pero en los orientales está localizado en el flanco derecho. Cuidado, hijos de orientales que segunda, tercera generación que nacieron en los Estados Unidos, cambió del flanco derecho al flanco izquierdo. O sea que hay un factor ambiental, ¿no es cierto?, externo, que hace variar, ¿no es cierto?, la ubicación de los divertículos en poblaciones asiáticas, orientales y occidentales. Y es más peligroso los divertículos en el lado derecho porque los vasos sanguíneos en acá son rectos y rápidamente puede el divertículo perforar, lesionar un vaso, y esto tiene hemorragia digestiva. En cambio, los de acá tienen más problemas obstructivos. Mucho cuidado con eso. ¿Quién no sabe gastritis y úlcera? ¿Sí? Lo más importante es que el dolor, ¿no es cierto?, es tipo ardor, puede haber náuseas, vómitos, ¿sí? La gastritis, a veces 25% de pacientes con gastritis o con úlcera no tienen síntomas, y a veces solamente la única manifestación es cuando tienen hemorragia digestiva. Ahí hay diferentes tipos de gastritis. Por ejemplo, dentro de las no atróficas está el Helicobacter pylori, ¿sí? 70% de la población latinoamericana y asiática pobre, de las zonas pobres, tienen Helicobacter pylori. Pero no todo es Helicobacter pylori. Por ejemplo, hay formas de gastritis autoinmunes que esas generalmente van acompañadas de ¿qué cosa? De anemia, ¿no es cierto? Anemia perniciosa, por ejemplo. Hay por formas especiales, irritación por gastritis asociada al reflujo biliar, aquellos que reciben radioterapia, linfocíticas, granulomatosas, algunas enfermedades, alergias, ¿sí?, y algunas otras gastritis no infecciosas. También adentro de las atróficas, por condiciones, todo paciente mayor de 65 años ya tiene algún grado de gastritis atrófica. Algo interesante es que dentro de las personas que son atópicas, atopía es un término general, ¿no es cierto?, para aquellos que tienen alergia. A nivel de piel pueden presentar eczema, que son lesiones crónicas, pruriginosas, ya hemos visto, ¿no es cierto?, engrosamiento de la piel. Pueden presentar rinitis, ¿sí?, faringitis alérgica, pueden presentar asma, ¿sí?, pero a nivel gastrointestinal, ¿saben qué es lo que presentan los alérgicos? Reflujo gastroesofágico, por ahí está, ¿sí? Entonces, esos niños que estén con gastritis o reflujo, atópicos. No es por el Helicobacter pylori, no es por nada otra cosa. En relación a la clínica, es importante, en el 90% está localizado en el hipergastrio, y esto es interesante. La úlcera duodenal aparece 2 a 3 horas después de comer, y lo más interesante es que calma con la ingesta de comida. Cada vez que come el paciente, la comida neutraliza la acidez, siempre y cuando sea una comida sana. Porque si se come un ceviche con rocoto, se comen y explota la úlcera, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de, ¿se entiende? Son comidas que no tienen irritantes, pero de esas comidas comen y neutraliza el dolor y se sienten bien, ¿sí? En cambio, la úlcera gástrica, cuando ustedes comen, es donde se exacerba el dolor. Esa es la diferencia, ¿sí?, digamos, entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Otra diferencia es que la úlcera duodenal siempre es péptica, o sea,
siempre es por hiperacidez, pero la úlcera gástrica, toda úlcera gástrica debe ser biopsiada, ¿sí? Porque toda úlcera gástrica, así es el término, toda úlcera gástrica es igual a cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Por eso es que toda úlcera gástrica debe ser biopsiada. En cambio, las duodenales no necesariamente. Vean, ahí está la imagen de una úlcera sangrante, ahí está el lecho ulceroso, y para eso se diseñó esta clasificación de Forbes, que es una clasificación, semiología endoscópica, para determinar, ¿no es cierto?, la naturaleza y sobre todo el porcentaje de resangrado. Si ustedes entran con el endoscopio y encuentran una úlcera que está sangrando, ¿sí? Entonces, como el caso anterior, quiere decir que ese es su tipo 1A y en el 90% va a resangrar o seguir sangrando. En cambio, si no hay, es una úlcera, no hay úlcera, pero todo la mucosa, hay puntos sangrantes en napa o babeante, ¿sí? El resangrado es un 20-30%. Si la úlcera no sangra, pero ven el vaso visible, latiendo, riesgo hasta el 50% de resangrar. 2B, ya no hay el vaso, ya hay un coágulo, ahí está entrando un proceso de cicatrización, todavía un 40% resangrado. Y en el C ya ven un fondo ulceroso, ya no hay coágulo, sino ya hay hemático, ya se ve el coágulo vivo. Y el 3 ya es una lesión limpia, solamente ven el lecho ulceroso, todavía hay riesgo del 2% de resangrado. ¿Sí? Y aquí hay algunas diferencias entre ya la úlcera gástrica y duodenal. Dice, por ejemplo, la úlcera gástrica está entre la unión entre el antro y el cuerpo el antro y el cuerpo, ¿no es cierto?, de la mucosa secretoria. En la úlcera duodenal, el 95% en la primera porción del duodeno. ¿Sí? Puede ocurrir en el fondo gástrico, pero son raros. O sea, está en el cuerpo y en el antro, sobre todo en la unión del cuerpo y antro. En la úlcera duodenal, el Helicobacter pylori está al 100% presente. En la gástrica, hasta en un 70%. En la úlcera puede haber gastritis con un lecho ulceroso profundo o poco profundo. La úlcera duodenal usualmente no son más de 1 centímetro, ¿sí?, de diámetro y bien marcado. Las células, en la úlcera gástrica hay células inflamatorias, en la duodenal usualmente eosinófilos. Puede asociarse tanto a hematemesis como melena, en cambio las úlceras duodenales dan más melena o hematopesia, porque es difícil, ¿no es cierto?, que pase al antro y salga hacia afuera. Entonces, y el dolor se agrava, inicia o se agrava después de las comidas, y esto es más importante, el dolor se alivia con las comidas, ¿no es cierto?, y luego que ya digerió el paciente aparece el dolor. Altísimo riesgo de malignidad, ¿sí? Entonces, algunas características, le voy a pasar la clase corregida, como está acá, lamentablemente, y pasamos rápidamente a por definición la diarrea, que es aquellos pacientes que tienen disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia. ¿Cuándo? Se dice que igual, si ya tiene más de 3 deposiciones diarias, es diarrea al día. Es mortal, ¿no es cierto? No es la primera vez que hemos tenido epidemias. ¿Sí? La última, la de 1991, la 7ª pandemia por cólera, 4.093 muertes, afectando a 21 países y más de 400.000 casos. Fue la de menor mortalidad en el mundo, de todas las pandemias que hay. Esta imagen no es de ahora, es del siglo pasado. Y aquí está, ¿qué es la diarrea? Aquellos que tienen más de 3 veces, ¿sí?, al día, ya es diarrea, ¿sí? Se considera en ese caso. Muy bien. ¿Por qué se producen infecciones? ¿Sí? Generalmente a través de la transmisión de gérmenes por la vía orofecal, ¿no es cierto? Es decir, uno ingiere comidas contaminadas, ¿eh? Pero a veces hay algunos otros casos debido a intolerancia a la diabetes, uso de antibióticos, enfermedades como el SIDA. ¿Cómo prevenir? Lavarse las manos y hervir el agua y hervir las comidas. En la fisiopatología hay 3 mecanismos: la diarrea osmótica, y este es el principio por el cual nosotros
o existen los laxantes, porque el laxante lo que hace es eso, provocar, ¿no es cierto?, sustancias de alta concentración osmótica que provocan diarrea per se, usados para el tratamiento del estreñimiento. La secretoria, cuando hay alteración de la bomba, ¿no es cierto?, de la bomba que transporta el sodio a nivel de la barrera intestinal, y la diarrea exudativa por inflamación directa aquí está. Entonces la diarrea osmótica, hay solutos no absorbibles en la luz del colon de osmolaridad elevada que evita la absorción del agua y va a producir altos volúmenes de diarrea acuosa. La principal utilidad es que este es el principio fisiológico, ¿sí?, farmacológico para el uso del diseño de laxantes, entonces tiene utilidades farmacológicas. Bien, causas, ¿no es cierto? Aquí están los laxantes, el sorbitol, el manitol, ¿sí?, pero algunas condiciones como la deficiencia de lactosa, ¿sí?, hemos dicho, actúa la leche como una sustancia osmótica y puede ocasionar diarrea, ¿sí?, por intolerancia a la lactosa. La secretoria, enterotoxinas que alteran la bomba de sodio y agua a nivel de la pared intestinal, y es una diarrea que ocurre con pérdidas de electrolitos. Ahí está, hay muchos, ¿no es cierto?, hay muchas causas, dentro de ellas ahí falta, por ejemplo, el cólera, porque el cólera viene generalmente por epidemias, pero en el síndrome carcinoide, por secreción de serotonina, histamina, prostaglandinas, quininas, todas ellas producen, ¿sí?, alteran la bomba de sodio y agua, y esa provoca la falta de absorción de agua. En el síndrome de Zollinger-Ellison, es un tumor, ¿no es cierto?, hay un gastrinoma en la cual hay exceso de gastrina, y además de producir úlceras gastroduodenales múltiples, puede producir diarrea ácida. ¿Y cómo lo reconoce la diarrea ácida? Porque produce ardor, dolor, ¿no es cierto?, en la salida del ano. Tumores endocrinos pancreáticos, productores del péptido vasointestinal activo, el péptido polipéptido y la secretina. El carcinoma de tiroides por la producción de calcitonina, y algunas cosas raras en la mastocitosis, secreción de histamina, y eso puede provocar también diarrea porque puede haber tipo secretorio. Incluyan ahí el cólera y las toxinas. Y luego tiene la diarrea exudativa, en la cual hay lesión directa de la mucosa, entonces hay moco y pérdida de agua y electrolitos. Aquí todas las infecciones bacterianas, ¿no es cierto?, pueden producir diarrea exudativa, pero una de ellas está la colitis inflamatoria, ¿sí?, que tiene dos componentes, ¿no es cierto?, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, radioterapia, SIDA, también puede dar colitis. Pero este cuadrito apréndanse, por favor, ¿sí?, las diferencias entre una enfermedad de Crohn y una colitis ulcerativa. Mientras que la enfermedad de Crohn afecta por segmentos, diferentes segmentos, acá es continua. Comienza en el recto, si progresa va hacia la región sigmoidea, de ahí colon ascendente, colon transverso, y finalmente afecta el colon descendente, mesentérico, el colon transverso y el colon ascendente. Cuando ya afectó el colon descendente, se dice que tiene una pancolitis. Entonces esto va, no se salta, digamos, segmentos del intestino. En la enfermedad de Crohn, no compromete el recto, esto sí hay afección recto-sigmoidea. Hay ulceraciones en forma de empedrado. Acá hay que la mucosa adquiere forma granular, nada más. Fisuras y fístulas es muy común en enfermedades de Crohn. Esto no tiende a fistulizar. Transmural, ¿qué significa? Que acá afecta la mucosa, la muscular y la serosa. En cambio acá solamente se limita a la submucosa. Y finalmente acá serositis porque afecta la capa externa, y acá la serosa es normal. Entonces, y lo más importante es que en nuestro, parece que hay predisposición genética, en nuestro medio lo que predomina es la colitis ulcerativa, y en los americanos la enfermedad de Crohn. Pero con la globalización, ¿sí?, de repente
acá Alex se casa con una gringa y sus hijos terminan haciendo enfermedad de Crohn. Entonces sí, puede haber esas cosas. Entonces, pero el hecho que ustedes se casen con un gringo o una gringa no van a hacer enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? ¿O sí? No tiene nada que ver. Siguen con sus políticos. Lo más importante es cuando un paciente va con diarrea, a veces por estrés, ¿no es cierto? No le ha dado diarrea, como dicen, se cagó de miedo. Pero ¿sí? Entonces tienen que ver si es orgánica o funcional. Fue el estrés, ¿no? Secreción de calcio. Entonces, ¿cómo saber si la diarrea es funcional? Puede que hay gente muy estresada y cada situación de diarrea. En la diarrea funcional no hay pérdida de peso. El paciente luce aparentemente sano. El estado general es bueno, ¿sí? A veces la diarrea se altera con periodos de estreñimiento o normales inclusive, pero lo más importante es esto: la diarrea funcional nunca despierta al sueño, ¿sí? El paciente va a dormir y la diarrea también duerme, descansa, ¿sí? La orgánica no le interesa, ¿sí? Estés despierto, no, la orgánica igual te provoca. Entonces, de todos estos, el más importante o el más confiable es si alguna vez la diarrea le ha quitado el sueño, ¿no? Eso es funcional, ¿no? Luego, si la diarrea es orgánica o funcional, ahí tienen algunas otras características. Es determinar si es origen bajo o alto, para saber qué parte del intestino voy a explorar. Recuerde que el intestino bajo tiene la función de concentrar y el otro es de absorber en el alto. Entonces la diarrea en el intestino alto es lo más importante, es esto, en cuanto al volumen, son abundantes, ¿sí? 1 litro, 2 litros, eso es el cólera. En cambio el bajo, el volumen es escaso, ¿sí? La consistencia usualmente en la diarrea baja ya son acuosas, acá son medias pastosas. Eso es menos esto. Lo más importante es el volumen, ¿sí? Y acá, mientras que en la diarrea baja son muchas deposiciones, 10, 15, pero de poco volumen, acá son 2, 3, pero de gran volumen, ¿sí? Esas son las dos características. El resto no son tan confiables, pero ahí les dejo el cuadro para que lo revisen. Y lo que les decía, lo más importante, ¿la diarrea es aguda o es crónica? Si es aguda, menos de 2 semanas piensen en infecciones, alguna intoxicación, alguna alergia, alcohol reciente. Pero si es crónica, hay que pensar ya en enfermedades sistémicas, neoplasias, endocrinopatía, ¿no es cierto? Alguna cirugía, mala absorción, algunas infecciones, no por gérmenes comunes, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no es cierto? Que ya tiende a ser más crónica, o algún trastorno de la motilidad. Por ejemplo, en la diabetes mellitus hay trastorno de la motilidad y puede... a la diarrea que dura entre 2 a 4 semanas se le determinó o se le puso el nombre de diarrea persistente. ¿Por qué es importante en niños esto de acá? La diarrea que dura menos de 2 semanas, en niños sigue siendo el germen, el agente más frecuente es el rotavirus. Entonces, cuando el niño es bien nutrido, es eutrófico, en menos de 2 semanas se fue la diarrea. Pero en los niños desnutridos, siendo rotavirus, encontraron ellos que se extendía la diarrea más allá de las 2 semanas. Y como era desnutrido, en vez de ser viral, a las 2 a 4 semanas cambiaba de virus a infección a bacteria, ocasionando mayor mortalidad y hasta inmorbilidad. Entonces la diarrea persistente hay que tener mucho cuidado cuando el niño es desnutrido. Y la crónica es más allá de las 4 semanas, ya les dije, hay que pensar en enfermedades sistémicas como por ejemplo el VIH. Diarrea aguda el 90% por agentes infecciosos, pero hay que buscar medicamentos, toxinas, etc. Dentro de la transmisión es orofecal, ¿no es cierto? Y parásitos y bacterias invasivas pueden ocasionar. Es interesante si el paciente ha tenido viajes recientes a zonas donde no hay pues mucha garantía, mucha seguridad, pensar pues ahí en diarrea del viajero. Y la diarrea del viajero es producida hasta ahora por la Escherichia coli.
Si hay sangre en las heces, a eso se llama disentería, ¿sí? Entonces, una diarrea disentérica o disentería es una diarrea sanguinolenta. Y a la cabeza, ¿no es cierto?, el agente más frecuente asociado a la diarrea sanguinolenta, a la diarrea disentérica, ¿cuál es? Dentro de los parásitos, las amebas, la ameba histolítica, ¿sí? Ese es el que hay que pensar, sobre todo si ha viajado a una zona tropical, ¿sí? A veces no necesita en Ica hay anemia histolítica, los iqueños, háganse tu examen. Antecedentes, ¿no es cierto? Si el paciente tiene VIH-Sida, que hay que buscar agentes oportunistas. ¿Cuáles son esos agentes oportunistas? Hemos dicho el Isospora belli y el Cryptosporidium. Muy bien. Si hay historia de dietéticos, intolerancia a la lactosa, de antecedentes de resección intestinal, ¿no es cierto? Síndrome del intestino corto, si le han hecho alguna vagotomía, ¿no es cierto? Puede todos estos ser causantes de diarrea. Los antecedentes son importantes. Y dentro de los fármacos, ¿no es cierto?, les dije acá, ahí está. En 1974 recién se dieron cuenta que el 21% de pacientes tratados con clindamicina hacían diarrea. Hechos recientes, ¿se imaginan? Antes del 74, nada, nomás me gustaba si tenía diarrea. Y ¿saben cuál es lo más importante de esto? Que cuando tienen diarrea por el Clostridium difficile, ¿no es cierto? Porque la clindamicina barre la flora intestinal, pero menos al Clostridium difficile, lo deja crecer a este de acá. Y ese es el agente causante. Pero la diarrea por Clostridium difficile, ¿no es cierto? Ya tomas clindamicina y la clindamicina te puede producir diarrea simple, ¿sí? Diarrea simple, por antibiótico, pero también te puede decir una colitis no pseudomembranosa, o sea, ya no es simple diarrea, sino diarrea sanguinolenta. Después te puede ser la famosa colitis pseudomembranosa, en la cual el Clostridium difficile lesiona la mucosa y la mucosa se esfacela, y la diarrea, cuando la dejan asentar, las capas de la mucosa del intestino se van acumulando una encima de otra. Pero lo más triste es que puede ocasionar megacolon tóxico, y el megacolon tóxico es una urgencia o es una emergencia, y el tratamiento es quirúrgico antes de las 48 horas, y es la colectomía, sacar todo el colon afectado, porque si no el paciente se muere a partir de la clindamicina. No solamente diarrea, puede llegar a megacolon tóxico, y eso es gravísimo. Y hemos tenido algunos casos que se han muerto porque hay una distensión abdominal, y hay postración, fiebre y mal estado general del paciente. Se choca con hipotensión arterial, y ahí nos sospecha megacolon tóxico. 5% de la población sufre diarrea, y la diarrea puede ser osmótica por uso de laxantes, ya hemos dicho, secretoria, y aquí tienen todas las causas, y más todavía tienen ahí para que revisen, ¿sí? Y la diarrea inflamatoria, no solamente por infección, como la Yersinia, como los parásitos, como el Campylobacter jejuni, sino que enfermedades como la colitis ulcerativa, ¿no es cierto?, como la tuberculosis, donde está más colitis por irradiación, cáncer, linfoma, puede ser causa de diarrea inflamatoria de tipo no infeccioso. Ahí está. Puede haber esteatorrea, enfermedades, ¿no es cierto?, en las que hay mal absorción, síndrome del intestino corto, isquemia mesentérica, mala digestión, insuficiencia pancreática, ¿no es cierto? Por mala concentración de ácidos biliares puede dar diarrea con esteatorrea. ¿Y cómo reconocemos esa diarrea grasosa? Es la diarrea grasosa, esteatorrea. El estreñimiento, ¿no es cierto?, no es una enfermedad, es un síntoma, pero el estreñimiento puede ser el primer síntoma de una obstrucción intestinal baja, y detrás de esa obstrucción intestinal baja, ¿qué puede haber? Cáncer de
colon, ¿no es cierto? Entonces cambios en los hábitos fecales puede ser funcional el estreñimiento, ya hemos visto los criterios ahí de Roma, o puede ser orgánico, ¿sí? Entonces, estreñimiento restringere se dice en la que hay menos de 3 deposiciones a la semana, más los otros criterios que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Que acá están los criterios de Roma, ¿sí? No, entonces acá está. Puede ser asociado a analgésicos, los opiáceos como la morfina, el tramadol, mucho cuidado con el tramadol, muy bueno para el dolor, pero en el hígado se transforma en morfina. Y el tramadol puede asociarse a estreñimiento, entonces hay que advertir a esto. Por eso que cuando dan tramadol, una buena práctica es darle un laxante, ¿sí? Para contrarrestar el efecto del estreñimiento. Algunos AINES como el ibuprofeno. El uso de anticolinérgicos, por ejemplo la mitriptilina, utilizado para la ansiedad, para la depresión, ¿no es cierto? Porque es un antidepresivo tricíclico, algunos antipsicóticos, los antiparkinsonanos, la difenhidramina, antiespasmódicos, todos ellos pueden ser causas de estreñimiento. Enfermedades como el hipotiroidismo, en el cual todo el metabolismo está lento, el tránsito intestinal lento, ese paciente va hacia el estreñimiento, ¿sí? Hipercalcemia, hipopotasemia, la porfiria y algunas enfermedades neurológicas en las cuales definitivamente está alterado nuestro tránsito intestinal. Esclerosis, traumatismo medular, sección medular, ya no que funciona nada, pues, ¿no es cierto? Accidentes cerebrovasculares, Parkinson y neuropatías que pueden afectar la motilidad intestinal. Es importante saber cuándo un estreñimiento es funcional o es un estreñimiento orgánico y puede detrás de eso traducir algún problema maligno, ¿sí? Primero, ¿no es cierto?, un estreñimiento que va empeorando progresivamente, significa que la obstrucción está creciendo, ¿sí? Puede ser después de los 50 años, un estreñimiento de aparición reciente después de los 50 años, pensar en cáncer siempre. Si hay antecedentes de cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal, pensar de que puede también ser lo mismo. Lo que les decía, cambio en el calibre de las heces, se van haciendo más delgadas, cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Estreñimiento con sangrado, ¿sí? Eso puede haber cáncer también, con síntomas obstructivos, pérdida de peso, y si la masa es palpable, abdominal o rectal, o sea, si hay una masa palpable, y asociado a anemia ferropenical. Y en este punto, último punto, se dice que todo paciente mayor de 50 años con anemia microcítica de causa no explicada es igual a cáncer de colon hasta que no demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces esos pacientes que vienen con anemia y ven ustedes, esta es microcítica, hipocrómica, y no hay, el paciente dice, yo nunca he perdido sangre, no he vomitado sangre, no tengo hematemesis, no tengo hematoquesia, no tengo melena, pero está anémico, pensar en hemorragia microcítica y eso, cáncer hasta no. Y hay una pregunta ahí, el signo del falso amigo. También ese es un signo que puede traducir cáncer. ¿Qué cosa es el signo del falso amigo? Aquellos pacientes que, no lo mires a él, el falso amigo. El signo del falso amigo es aquel paciente que tiene la sensación de ir a hacer un pedo, es una ventosidad, y le sale con yape, se sale con ese, ¿no es cierto? Sale y se caga. Sí, le engañó, pues, ¿no es cierto? El falso amigo, ¿sí? Es cáncer también, ese es un signo del falso amigo. Y ya estamos acabando ya. Lo último. No, si la observación no hay pues en el hígado, ¿quién va a observar el hígado? ¿Quién es palpable? Entonces para la palpación utilizamos la maniobra de Chaffer, ¿no es cierto? Y la maniobra en el cual la mano izquierda suspendemos, ¿no es cierto? Digamos así, y con la derecha vamos deslizando hasta palpar el borde hepático del hígado. Y el otro es la maniobra de Mathieu, que es
cuando uno quiere explorarse, lo hace en el paciente. Es también para palpar el borde inferior del hígado, porque el borde superior hemos dicho que se determina por percusión. Cuando hay enfermedad hepática puede haber ictericia, ¿no es cierto? Y hemos dicho cuando es obstructiva, cuando es una ictericia por bilirrubinas indirectas, el color es así, amarillo limón, flavínica. Pero cuando es por bilirrubinas directas, es un color rojizo, rubínica, o sea, a veces se oxida, verdínica y puede ser melánica y hasta de color oscuro, negro, por la oxidación de la bilirrubina. Entonces, cuando hay ictericia, ¿sí? Y recuerden que para que haya ictericia debe haber pigmentación no solamente de la piel, sino también de las mucosas y las escleras. Y si es flavínica, anemia, ictericia leve, aquí se asocian las hemólisis. Las hemólisis se ven así como amarillo limón. Pero si es rubínica, pensar en lesiones hepatocelulares, es decir, intrahepáticas. Y cuando hay obstrucción de las vías biliares son las que hasta el paciente puede variar a ictericia de tipo verdínica, se vuelve medio verdoso. Entonces el color nos puede más o menos indicar, ¿no es cierto?, dónde puede estar la lesión. La rubínica, rojiza, lesión hepatocelular, y la verdínica en las molestasis hepáticas. Lo que ven aquí también es la acumulación de grasa, ¿sí? Los antelasmas, ¿sí? Son acúmulos de grasa y que se puede ver en la cirrosis biliar primaria, ¿sí? Sobre todo en mujeres mayores de 50 años. Muchas de la patología del hígado también da manifestaciones extrahepáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer, de color verdoso, se ve en la enfermedad de Wilson por acumulación de cobre en hígado, ¿sí? La presencia de la telangiectasias en la mucosa oral puede ser expresión de la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, en la cual también va a haber telangiectasias en órganos sólidos. Y uno de esos órganos puede ser el hígado, que puede ser afectado, ¿sí? Los nebus en forma de araña en realidad son telangiectasias y son estigmas o marcadores hepáticos para enfermedad crónica. Pero observen ustedes estas lesiones que son medias longitudinales, ¿sí? A esto se le conoce con el nombre de culebrillas, y también